gracias. Para mí es un gusto enorme estar en tu programa. De verdad que para mí es un orgullo estar en este bonito programa Purito Perú. Amiga, estamos con un espectáculo que la gente ha gozado de principio a fin. Ha bailado tus temas, ha saltado, ha coreado, te ha acompañado, pero así, como se dice, desde que empezaste hasta estos instantes que acaba que hemos subido al escenario. Claro que sí, gracias a mi público que siempre me ha respaldado. De verdad que sin ellos no estaríamos nada. Gracias a mi público de Lima, a mi club de fans que siempre está en las buenas y en las malas. Tienes un club de fans, pero así recontra leal. Una publicación y la gente ahí metida apoyándote, dándole like, comentando. Claro que sí, de verdad que agradezco a ese público que siempre me ha apoyado desde el principio de mi carrera, así que nada más me queda decirles gracias de corazón por apoyar a un talento nuevo. ¿Qué se viene en la carrera de nuestra Palomita Álvarez, que está en un ascenso total? El sur te adora, en todas las provincias, sea norte, centro, sur, estás entrando con fuerza. Sabemos también que has pasado ya fronteras, estás en Bolivia, estás en Chile, Argentina, Brasil. ¿Qué más se viene, amiga? Claro que sí, se vienen primicias. Se viene algo nuevo que estamos preparando para todo lo que es... ¿Te podrías animar a darnos el título de la canción que se viene para esta primicia de fin de año? Sorpresa, sorpresa. Pero esa canción, Tus Amenazas, la primicia que recién acabamos de soltar, está sonando muy fuerte para esos varones mentirosos. ¿A quién se lo dedicas? ¿A alguien en especial? Como tú, esos varones mentirosos. Oye, pues soy tranquilazo, soy fiel. Así dicen los varones, pero al final no son. Son mentirosos. ¿Has tenido alguna experiencia que te ha tocado el corazón, de repente cantarle a algún traicionero, mal amigo? Por supuesto que sí, por eso lo canto de corazón. Es mi caso real. Por eso es que lo disfruto cantando en el escenario, me entrego al escenario, me entrego al público. ¿Soltera, Palomita? Por ahora soltera, dedicada a mi público, dedicada todo mi corazón a mi público, que siempre me ha respaldado lo que es en Bolivia, desde el inicio de mi carrera, en Chile. Se viene una novedad muy bonita para lo que es Brasil. Tenemos una gira. Un poquito, pues. ¿Cuándo es la gira? Tenemos gira con Araca Producciones 2017. ¿Mes más o menos? Sorpresa, sorpresa. Uy, caramba, no quiere soltar pena. Entonces vamos por otro lado. ¿Cómo es el hombre que puede conquistar el corazón de nuestra Palomita Álvarez? Trabajador. Trabajador, sincero, atento. Se te nota muy apasionada, muy amorosa. Qué feliz el hombre que el día que conquiste tu corazón. Por supuesto. ¿Qué canción le dedicarías a ese hombre que dice, ya ves que ya, con él me quedo, dices tú? A ver, esa canción... ¿Qué es tu repertorio, ah? No, de mi repertorio mayormente es sufrimiento, así que... Pues tienes que escoger uno, pues. Tomo por tu culpa, pues. Ya. El 31 de diciembre, ¿dónde vamos a estar? Lima. Uy, uy, qué local, ñaña. Es confirmado, ya estamos en Huaycán. Se va a confirmar lo que es carretera central y cono... San Juan de Lurigancho. Ah, bacán. Vas a estar por mi zona, yo soy de la zona de Santa Clara, Huaycán está por cerquita. Por supuesto que Hay sí. mucha gente que te quiere en toda la zona de Huaycán, en la zona de Santa Anita, Santa Clara, Manilsa, Chaclacayo, toda la zona de lo que es la carretera central. Oye, pero también se quiere saber a Lima Norte, hay mucha gente pidiendo a Palomita. El 31 de diciembre, ¿vas a usar este calzoncito amarillo? Por supuesto que sí. ¿Y qué estilo usas? ¿Bombachita, normal, matapasiones, hilo, semihilo? Normal, normal. Amiga, muchas gracias por la entrevista.